30. ¿Me podés decir cómo te llamás? Es Pillanita. Que es aquella simbología. Bienvenidos al Preventorio Infantil de Tuberculosis de San José del Maipo. El 15 de diciembre de 1929, bajo la iniciativa de la Cruz Roja Chilena, abrió sus puertas este tremendo y espectacular Preventorio Infantil de San José del Maipo. Este establecimiento fue creado para el cobijo y atención de niños de escasos recursos, quienes eran contactos de tuberculosis, pero sin evidencia de infección activa. Todo esto estaba bajo la tutela del emblemático Dr. Eduardo Ostornol, quien tenía un gran cariño por la obra y principalmente por el cuidado de los niños. La vida en el preventorio se desenvolvía en medio de todas las comodidades posibles para hacer la estancia de los niños grata y saludable. Los niños vivían todo el día en plena naturaleza, jugando, corriendo y alimentándose al aire libre. El objetivo principal del preventorio siempre fue robustecer al niño, modificar su constitución y restaurar sus energías. Cada acción y movimiento que realizaban los niños estaba dirigido a conseguir este fin. La alimentación era abundante, bien condimentada y sana, y calculada para restablecer y engordar a los niños en el menor tiempo posible. Los servicios higiénicos, dormitorios y baños fueron diseñados en relación con la necesidad del niño y con el objetivo de formar nuevos hábitos en ellos. Tratándose de un preventorio, no se admitía a ningún niño que ya estuviera tuberculoso ni con lesiones contagiosas. Tampoco se recibía a ningún niño con síntomas de alguna otra enfermedad de la piel u órganos que pudieran ser fácilmente transmitidos a los demás niños. A su llegada al preventorio, el niño era introducido al pabellón de recepción y limpieza. Se hacían las anotaciones correspondientes en el libro de ingreso, se le bañaba y se le cambiaba toda la ropa, vistiendo el uniforme del establecimiento. Para ser admitido, el niño debía tener entre 6 y 10 años. Los menores de 6 años no sabían vestirse ni manejarse solos, lo que requeriría un aumento en el número y calidad del personal. Los niños se levantaban alrededor de las 7:30 de la mañana en invierno y después de lavarse los dientes procedían a su lavado con agua templada porque el agua muy fría lastimaba la piel. Después de vestirse, los niños, bajo la vigilancia de la inspectora general, deshacían sus camas para ventilarlas mientras salían a tomar su desayuno y a practicar ejercicios de respiración y gimnasia. A las 9 de la mañana entraban al dormitorio, ventilado y abierto, para hacer sus camas bajo la vigilancia de la inspectora y con la ayuda del personal de servicio que se ocupaba del aseo y limpieza del piso. De 9:30 a 11:30 de la mañana vivían al aire libre, en juegos, ejercicios, carreras y saltos, y al sonar la campana que anunciaba la hora del almuerzo, se lavaban las manos y se peinaban para presentarse limpios a la mesa. Como pueden ver en estas fotos, el almuerzo se servía al aire libre, bajo los árboles y en mesas para 6 niños. Después del almuerzo, los niños limpiaban sus cubiertos con agua caliente y los guardaban con su servilleta en su servilletero respectivo. Después del almuerzo, el reposo de media hora era obligatorio. Cada niño, teniendo su silla de reposo numerada para establecer responsabilidad, la tarde se dedicaban a juegos, lecturas y paseos al aire libre hasta la hora del té. Durante la noche, dormían con la ventana abierta, con una pequeña luz de emergencia y bajo la vigilancia inmediata de la inspectora general, quien dormía en una pieza vecina al dormitorio con la llave de los focos eléctricos a su alcance y un teléfono directo para comunicarse con la dirección en caso de enfermedad, accidente o peligro. Vamos a recorrer todo el preventorio a ver si realmente el fenómeno paranormal hoy al menos está acá.
Vamos a intentar interactuar con ella. Ya, prendida. Hay que decir que este preventivo es de 1929 y se atendían específicamente a los niños que presentaban algún síntoma de sospecha de tuberculosis. Antiguamente, en 1920, al 30 o al 40, no había datos que realmente confirmaran de que si ese niño ya tenía o no tenía la enfermedad. Solamente uno se daba cuenta cuando ya estaba tosiendo sangre. Entonces, ¿quién lo contagió? ¿Cuántos más estaban? Eso los días iban a hablar. Entonces, acá pasaron muchas cosas que realmente fueron impactantes, fuertes para los niños, sillas de ruedas originales del lugar, como también tenemos una camilla donde se transportaban los enfermos. Una camilla que son de la época, que incluso en Cumberland, aquí en Chile, hay una igual. Igual, es la misma, el mismo diseño. Entonces aquí ya normalmente ya los niños estaban declarados. Entonces se transportaban por esta misma camilla original. Vamos a recorrer un pasillo donde se encuentra la mayor cantidad de objetos e instrumentación de la época, pero también algunos recuerdos del pasado. Por ejemplo, podemos observar cómo fueron esas épocas en Chile en 1937, donde vemos que están las niñas y los niños del preventorio junto con los benefactores del lugar, la mesa redonda principal donde estamos nosotros, ahí una mesa redonda que servía mucho para tener esa confianza de las personas que ayudaban al preventorio, al funcionamiento. Esto es medio original, ¿no? Claro, esto son cosas... es turbio esto. Sí, es que se tomaban los datos, por ejemplo. Pero digo, ya tener como esto así de cómo era la... Que parece una tontería, pero es como, no sé. Se siente la presencia de él en el lugar, ya que con sus características, según las personas que estuvieron acá y pudieron compartir con él antes de su muerte, ¿cómo fue el doctor Ortega? Una persona bien militar, correcta, que le gustaba que realmente los niños le cantaran la canción del preventorio cada vez que él se presentaba. ¿Había una canción del preventorio? Siempre estuve pendiente para que estuvieran con el mejor cuidado. Aquí, por ejemplo, podemos observar una silla donde estaba el dentista. Normalmente, es un material súper pesadísimo de la época. Así era el pabellón en este lugar. Donde estamos nosotros era un pabellón. Aquí habían camillas. ¿Esto es acá? Tal cual. Esto es acá. Donde tenía una capacidad de 50 camas. Entonces, ¿de esas camas quedan acá todavía? Aquí. Todas esas camas. Pero digo, ¿alguna cama de esas queda? Hay una cama original acá. Pero la tuberculosis todavía sigue. Por eso nosotros recibimos una vacuna que nos deja una marca, que es para evitar la que nosotros nos contagiemos con tuberculosis. Y eso lo dan por el nacimiento. Por ejemplo, acá tenemos instrumentos de los pequeños pacientes que pasaron por acá, que alrededor tenían de 6 años hasta los 12. Entonces, más allá de eso no se podían tener por un tema de que cambiaban su organismo, su mentalidad, y obviamente que ya se consideraban como muy grandes. Por ejemplo, aquí tenemos una silla de ginecología. Entonces sí se usó porque también se aplicó agua. Entonces no simplemente se atendieron niños de tuberculosis, sino que todas las personas que lo necesitaban alrededor de San José de Maipo
tuvieron garantía de tener estos privilegios. Acá podemos ver algunas ropas, ¿sí? ¡Guau, qué turbio! Algunos pillanitas Turbio. que igual un poco más adelante van a ver. ¿Más todavía? Sí, ropa original. Y se van a dar cuenta la calidad que de trabajo que se realizaba y que de ningún niño de ninguna clase social se discriminaba. Todos se podían atender acá. Porque lo importante de acá de la salud de Chile era el futuro del país y eran los niños. Tremendo esto. Vamos a subir. Vamos. Entonces acá se atendieron 50 niños. Los primeros 50 niños. Ahora, ¿Y esto qué? tienen correa. Porque en penitencia quedaba. Ahora, tenemos que darnos cuenta, claro, el tamaño que son. Un niño de 6 años no cabe. Obviamente llegaron más pequeñitos. Y por ende, algunos a lo mejor porque no querían tomar remedio y cosas así, se pudo haber aprovechado la correa más que nada para sujetarlo. O porque se podían caer de la silla. Porque no habían sillas de niños en esa época. Porque muchas personas van a ver esto como una tortura. Claro, pero hay que... Pero que era otra época. Claro. La época, la crianza, el estilo de vida del país o a nivel internacional es muy diferente. No podemos mirar los ojos de ahora. Porque yo por lo menos he escuchado, o sea, a otros investigadores decir cosas así, de que acá se torturaban niños, de que... O sea, yo creo que este es un buen caso como para afirmar, digamos, de que no era así en realidad. No era así porque nosotros hemos tenido personas que estuvieron atendiéndose en 1940 acá y dieron su testimonio. Entonces en ningún momento dijeron tortura, a lo contrario, estaban felices de estar acá y agradecidos de que el previtorio San José de Maipo le abrieron las puertas. Era súper complejo, o sea, solamente tenemos que pensar de que eran niños de escasos recursos, no tenían la economía, no tenían zapatos, vivían todo en el campo. Entonces, acá les daban ropa, todos tenían su ropa. Y los 3 platos de comida. Un plato de comida 3 veces al día. Claro, eso antes era... Comer, claro, 3 al Entonces, día. eso mira que ellos ya en el fondo. es ayuda para la familia que normalmente, mínimo, ¿Quién hizo tenían eso? 10 hermanos en una familia. Claro, porque antes era más normal eso en realidad. Entonces era mucho mejor que llegaran acá que pasaran hambre. ¿Sí? Se enfermó de tuberculosis. De la nada. De tuberculosis. Te voy a mostrar una de las camillas originales que se mantienen acá con la ropa original, para que tengamos un contexto de qué cosas se usaban acá. Entonces, O sea, vos entras, para que la gente sepa, uno entra y es turbio por todos lados, porque uno va para allá, ve la ropa, ahora viene para acá y lo primero que ve en la oscuridad es esto. la silla, las camillas, si te das cuenta en la orilla hay una madera. Eso es un tope que se utilizaba para mantener una distancia para que no chocara con la muralla. Y así se mantenía una ventilación. Por eso, si tú miras, este pabellón tiene tantas ventanas a su alrededor. Imagínate que la construcción del previtorio está muy lejos del centro de Santiago. Y normalmente las niñas que venían no eran de San José, de aquí mismo, sino que de otras comunas más lejanas. Se movían en carreta, oye, todos tenían que tener mucho dinero para tomar un tren y viajar hasta acá. O sea, una familia campesina para ver un niño, o sea, no era siempre que venían a visitarlo. Entonces, era una suerte de que una vez al mes o una vez al año, según la condición, lo venían a visitar. Esa era la parte triste. Y si venían todavía. Claro, de que el fin de semana iba a venir o no tu familiar. Entonces esa era la gran pena que tenían algunos, de que ¿por qué vienen y a mí no me vienen a ir a ver? Niños de 6 años, 10,
que nadie lo venga a ver y es triste. Eso sí, no se Sí, puede negar. es la parte más fea, digamos. Más fea, pero era la realidad de la época. Acá podemos observar un pijama original. Un pijama original que se utilizó acá. Fíjate que tiene un número 4. Ah, ¿Ya? ¿tenían el número? Sí, tienen números. La calidad es de una tela de algodón gruesa. Y la sábana, el cubrecama, en general son la misma calidad. Estas frazadas también se utilizaron. El marco de esta canilla es lo mismo. Entonces, ¿por qué este número? Este número refleja en general qué pabellón era. En este caso, el pabellón número 4. Donde cada nivel tenía el pabellón 1 era los más chiquititos, el 2 a lo mejor estaban las niñas, los niños y así, según la edad. Entonces, cada niño tenía un número y sabía que era suyo. ¿Ese es el baño? Claro, aquí puedes entrar y observa cómo eran los baños. En cada pabellón tenían el mismo modelo. Y la única diferencia es la altura de cada baño. Hay algunos mirá. que van a tener, por ejemplo, La rodilla y acá abajo. algunos tienen un poco una ayudita como un balcón para que se suben más, son más chiquititos, según la edad. Entonces, esto es lo que te va identificando de qué edad llegaban acá. Hay algunos que son más altos y otros más pequeños. Ah, mira. Según la edad se dejaban. Habían niñas que tenían un poco más de edad, cuidaban a las más pequeñas. Como hermanos, digamos. Entonces, ¿cómo se les decían a esas personas? Las mamitas. O como me dicen, la hermana mayor, no. Mi mamita, o sea, era la niña más grande que cuidaba a la más chiquitita. Entonces, ahí al rincón podemos observar que están las duchas. Los niños entraban por acá y salían por el otro lado, detrás del otro baño. Y así se lavaban las manos. Típico sistema militar. Claro, tenía todo un orden. Tenía. Uno en una filita, entraban, salían y pasaban a este sector. Era así. Acá como que igualmente como que no, yo por lo menos yo no siento una cosa, nada. ¿Eh? Nada. ¿Eh? ¿Sabes por qué no se verificaba desde el primer día que llegamos acá? ¿Sabes por qué no se verificaba desde el primer día que llegamos acá? ¿Sabes por qué no se verificaba desde el primer día que llegamos acá? Y son todos cuatro, ¿no? No, hay un 4 acá también, pero este, mira. Hay un 3, si no me equivoco. Aparte mirá lo que era. Rosso, Qué turbio tocar esto. Rosso. Es re loco tocar estas cosas así. Se imagina que tú la vayas a tocar y sentís algo. Tienes que tocarle. Es como una cosa que te da, porque digo, yo qué sé. Pero aguanta. Imagínate, ahí en los ojos. Claro, y niños de esa época todavía que... Imagínate tú abrir estos muebles y encontrarte con una pila Oh, pero había más ropa. de ropa, sábanas, cubrecama. Ah, está lleno de ropa. Oh, Dios mío. Imagínate la impregnación acá que hay energética en este lugar. Porque esto es... Claro, es como más... O sea, guay. Porque tan exhibido así. Claro, en este caso, dejé la ropa de esa forma por un tema de respeto
Y aparte para que no tengan tanta manipulación de las personas que vengan acá. Vamos a ver un detalle, no menor, que estoy viendo acá. Vamos a ver si le podemos hacer un poquito más de... para que se vea. Mientras que obviamente nos van a explicar por qué pusieron esto acá, estos caramelos. Bueno, en este caso se dejan estos dulces por el hecho de que acá hay mucha energía infantil. Y cada vez que los niños que andan por acá cruzándose tienen alguna comunicación inteligente con nosotros, les dejamos eso como premio, como un método de desencadenamiento. Entonces ahí tú tienes como una evidencia de cómo se han portado bien. Pero boludo, o sea, vos cuando vos pones esos caramelos es porque estás intentando... Interacción. ¿Y has tenido algo con eso? Sí. Sí. ¿Necesitas ayuda? Mira la lectura. ¿Viste? ¡30!